Las encuestas por fin atinaron. Esta es la primera elección, yo creo que en el mundo, no estoy exagerando, pero donde las encuestas atinaron, básicamente. Pues, ¿Sí nadie, o no? Nadie. Pero antes déjeme, porque te voy a presentar. Oye, Laura, estoy aquí con una mesa muy importante, muy llena de expertos. Laura Gil, a quien ustedes acaban de ver aquí, politóloga e internacionalista. Bienvenida aquí a Semana en Vivo. Ya salió regañada desde el principio. No, Muy buenas noches a todos. También tengo aquí a Ariel Ávila, subdirector de la Fundación de Paz y Reconciliación. Siempre se me olvida nombre, voy a dar bien la fundación. ¿Está bien nombrado? Perfecto, María Jimena, y muy buenas noches y muy amable por su invitación, a Laura, a todos los que nos acompañan. Y también tengo aquí a Francisco Miranda. ¿Cómo está usted? Usted era parte de esta casa hasta hace muy poco, ¿no es verdad? Es consultor político y columnista del Heraldo y La Silla Vacía. Gracias, María Jimena. Un saludo a todos. Es muy grato regresar a este set en el cual compartimos tantos programas. Cosas, ¿no es verdad? Sí. Bueno, yo quería comenzar con Ariel. Ariel, ¿qué tienes tú de nuevo? ¿Qué fue lo que pasó hoy? Sobre todo en términos de expectativas, ¿no es verdad? Porque hay muchas cosas que se dieron como estábamos pensando, pero otras que se dieron de otra forma. María Jimena, yo quiero comenzar dando estas, van a ser varias conclusiones, no te digo el número, pero vamos rápidamente. Lo primero, este es un país que cambió, María Jimena. Es un nuevo país. Es un nuevo país. Sí, las maquinarias quedaron de cuartas y con 7 puntos. La élite bogotana quedó de cuarta. Claro, arriba un uribismo muy fuerte. Estamos de esas hablando élites. Por élite bogotana, ¿a qué? A Germán Vargas Lleras. Las maquinarias. Petro ganó en Atlántico. Petro ganó en Barranquilla. Que no, Petro ganó en Sucre. Sí. Petro, o sea, es impresionante. Y si tú sumas a Petro y Fajardo, más allá de las posiciones ideológicas y políticas, 2 campañas sin maquinarias y sin plata, casi el 45%. Segunda conclusión importante. Creo yo que el gran problema de Sergio Fajardo en su famosa remontada se llamó la costa atlántica. Quedó de cuarto y muy por debajo. ¿Y en Medellín? No, pero en Medellín creo que le fue bastante bien y en el eje cafetero y Bogotá, pero creo que su gran dolor de cabeza se llama la costa atlántica. Así como creo que el uribismo quedó tercero en Bogotá y ahí es donde se va a definir gran parte de eso. Tercera conclusión, también importante en esto, María Jimena. Gran parte de la votación fue por esta gran polarización que hubo. Sí. 53% de participación. La vez pasada fue el 48%. 5 puntos. Usted había dicho acá, ¿se acuerda? Que iba a haber 19 millones. Usted lo dijo acá hace una semana. Y aquí 19.5 millones de votos. Impresionante la votación. Es la primera Bogotá sí. Más del 60% de participación. Impresionante. O sea, realmente la gente salió a votar de forma independiente. Siguiente conclusión, también muy importante. Creo yo que aquí hay 4 temas que van a polarizar. Primer tema, esta va a ser la campaña pro paz y antipaz, otra vez. Segundo tema, va a ser la campaña del uribismo, antiuribismo. Tercer tema, va a ser la campaña del castrochavismo y anticastrochavismo. Y cuarto tema, cómo se van a mover las maquinarias a nivel regional. Porque esto va a depender mucho. Vamos a entrar en ese tema, porque esa es una de las preguntas que hay. Pero las maquinarias de Germán Vargas, ¿no es verdad? Ni siquiera le votaron a Germán Vargas. O sea, se las votaron todas a Duque, da la impresión, porque fíjese que Germán Vargas, en la última conteo que yo tengo, solo no obtuvo ni siquiera 2 millones de votos. No llegó, impresionante. O sea, 1,5 millones más o menos, o sea. No, 1 millón, llega a 1,5 millones, sí mucho. Exacto. Pero es increíble, es el gran derrotado de esta yo creo elección. Que, digamos, que hay varias lecciones varias lecciones en esta elección. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha planteado Ariel, pero les lanzo 2 elementos más para la discusión. El primero tiene que ver que los errores en política se pagan. Y yo creo que aquí todos están pagando los errores. Los punteros son punteros porque son los que cometieron menos errores. Creo que están pagando Fajardo su arrogancia y Humberto de la Calle su pusilanimidad, su falta de decisión, su falta de contundencia.
Bueno, Fajardo porque no quiso aceptar la consulta interpartidista cuando había que aceptarla, cuando él punteaba en las encuestas. Esa arrogancia le costó hoy el segundo puesto. Y Humberto de la Calle porque no quiso tomar la decisión de haber seguido una consulta con Petro cuando Fajardo le dijo que no. Y yo creo que esos errores los están pagando ambos. Y el segundo elemento de muchas otras conclusiones que después hablamos es lo que pasó con el Partido Liberal. Yo creo que lo que pasó con el Partido Liberal, Gaviria y Humberto de la Calle acabaron de enterrar el Partido Liberal. Sí. Le dejo esas dos y seguimos después, Juan. Una pregunta, dicen por ahí las malas lenguas y no es bueno pues traer rumores, pero es que no son rumores, hay hechos contundentes que asegurarían o aseverarían que el expresidente César Gaviria está hace rato en el duquismo. ¿Eso es cierto o usted tiene alguna evidencia? Yo no tengo evidencia, pero creo que a la persona que hay que preguntarle eso es a la panelista que nos acaba de entrar, porque él está en las entrañas del partido, nos puede explicar un poquito lo que sucedió ahí. Catastrófica esta votación de hoy. Pues yo creo que yo vengo del recinto donde se estaba pues reconociendo la victoria de Duque y de Petro por el candidato Humberto de la Calle. Y en ese recinto gritaban al unísono, gracias Humberto, gracias Humberto. Yo creo que eso interpreta bien el sentir de muchos colombianos que tienen gratitud por Humberto de la Calle, por haber terminado una guerra de 52 años, por haberle dado al país también momentos históricos con la Constitución del 91 y básicamente ser un hombre que ha luchado por causas sociales, pero a la vez lo castigan electoralmente y lo castigan por el Partido Liberal y lo castigan por unas lógicas clientelistas que, como lo decía ahorita Ariel, es las que los colombianos rechazan las castas políticas. Y hay que decirlo, a lo largo de la campaña política, el expresidente César Gaviria no se vio con el candidato, era un factor de desunión. Muchos parlamentarios que eran invitados, que convocaban, a eventos en sus regiones, si venía el expresidente Gaviria, pedían que por favor se abstuviera de participar porque estaban muy molestos por la manera como había conformado las listas del partido. Entonces el presidente Gaviria ha estado persiguiendo a la gente dentro del partido y no uniéndola en torno a la candidatura de Humberto de la Calle. Y yo creo que lo más claro está de verdad persiguiéndolo, así que si no, y obviamente muchos parlamentarios que ahora tienen la expectativa de sus posibles posiciones en las comisiones, pues hoy seguramente están pensando qué hace el expresidente Gaviria. Pero la gente de base está rechazando a César Gaviria. Es sorprendente, yo venía hacia acá viendo que Gaviria es tercera tendencia hoy o cuarta tendencia en estos momentos, cuando está todo el país hablando de Petro, Duque y demás. El señor Gaviria, que es del pasado, es tendencia porque la gente rechaza un país y un partido liberal conducido por un tipo como César Gaviria. Digamos, el Humberto que conocemos salió en los últimos 10 días. ¿Dónde estaba ese Humberto antes? O sea, ¿dónde estuvo durante la campaña? Realmente el Humberto candidato, el Humberto que nos dio el acuerdo de paz, el Humberto que frente al cual el país se siente agradecido, fue el de los últimos 10 días. ¿Dónde estaba antes? Bueno, yo también me pregunto por qué no ese vigor durante toda la campaña, pero creo que un momento crítico fue no haber logrado la alianza con Sergio Fajardo antes de la consulta del 11 de marzo, haber logrado una consulta el 11 de marzo con él, pero incluso después existían caminos legales. Algunos exploramos la posibilidad de lograr una consulta interna interpartidista y esta fue torpedeada por el expresidente Gaviria, lamentablemente. Es que me están diciendo que va a entrar Petro precisamente a su campaña a dar el discurso, me imagino, pues no de la victoria porque quedó de segundo, pero pues, me imagino que tendrá algo que ver con eso. Pero me están diciendo que todavía no está, por favor, ¿me pueden decir? Si es cierto o no, entonces vamos con... sí, ahí está, mire, ahí está Petro. El candidato Gustavo Petro. Edna. Eso. Levantan los bastones con orgullo y sin temor. Va adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Va adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mis tierras, guardia, guardia. No, comenzamos. Hola, hola.
Bueno, ya. Bien, ha culminado una etapa bastante dura, desgastante desde el punto de vista físico, indudablemente, para todas las campañas, para los núcleos de activistas, que en las diferentes campañas se lanzaron en estos 2 meses, algunos 3 meses con la consulta. Hoy llega a su final con unos resultados concretos. Coinciden los de la registraduría con los datos de la auditoría que el movimiento puso. Ya algunos de los candidatos han hablado hasta este momento. Tenemos unos datos sobre los cuales tenemos que partir para la siguiente etapa. Matemáticamente hay un hecho. La ventaja que Duque y sus aliados tomó sobre nosotros ha disminuido completamente en 10 puntos porcentuales. En muchos de los escenarios de análisis siempre se decía que éramos nosotros los que teníamos un techo. Resulta que es al revés. Este tipo de fuerzas que se aglutinan alrededor de la candidatura que hoy compite ya para la segunda vuelta, donde está Ordóñez, donde está Uribe, donde está Duque, obviamente, parece tener un techo. Parece tener un techo y en cambio somos nosotros, las fuerzas libres de la ciudadanía, las que no parecen tener techo. Vamos avanzando con paso firme, constante, siempre adelante. Pueden ustedes tener la certeza que vamos a vencer, que se puede cambiar la historia de Colombia. Indudablemente, millones y millones de... Bueno, mientras podemos poner abajo, en la que tenemos, podemos poner en cuadrito, si producción me hace el favor de hacer un cuadrito abajo, que es lo que se debería hacer realmente, porque yo quiero presentar aquí por primera vez a Francisco, a Pacho. Pacho, nosotros tenemos una herramienta ahí nueva para ver si nos puede servir en algo, de alguna manera, o qué, o no. Pues me parece que, bueno, la explicamos a los televidentes. Esta es una herramienta que recoge el volumen de conversación en redes digitales, especialmente en Facebook, las interacciones, el número de personas, usuarios en este caso, y las interacciones utilizando varias variables políticas interesantes, entre ellas los candidatos, los temas que se discuten geográficamente, es decir, en un mapa de Colombia, que nos permite mirar el entusiasmo. Lo que no podemos determinar de esa herramienta es si ese entusiasmo es negativo o positivo, obviamente. Lo que hacemos es medir el interés, el entusiasmo. Aunque no se pueda traducir directamente en intención de voto, esta herramienta sí nos muestra, María Jimena, pues lo que se vio hoy, lo que se evidenció hoy. Un entusiasmo muy fuerte en redes sociales, especialmente en Facebook, sobre los candidatos Duque y Petro, que de lejos, no sé si podemos trasladar esta imagen en pantalla, no lo sé. No pero sé tampoco. Se las voy a describir, voy a escribirlo a los televidentes. En estos momentos se encuentra a las en corte de 7 y 12 de la noche, se encuentra la búsqueda por el candidato Duque mucho mayor. Sí. Pero muy pegado se encuentra la búsqueda del candidato Petro. O sea, los dos punteros de hoy han dominado no solo
En el día de hoy, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, estas 12 horas, lo dominaron completamente todo el escenario, sino que además a una distancia grande del candidato Fajardo. Mucho más lejos se encuentra el candidato de la Calle y el candidato Vargas Lleras. Lo curioso aquí es que, a diferencia del orden de la elección, el candidato Vargas Lleras en Facebook muestra una búsqueda o un interés mucho Mira, más ahí está bajo. tú esta. Exactamente. Como ven ahí, el amarillo es el candidato Vargas Lleras y el morado, no sé cómo decirlo, ese color parecido al fucsia, es el candidato de la Calle, y arriba el mucho más rosado es el candidato Fajardo. Como verán ustedes ahí, el candidato de la Calle y el candidato Vargas estuvieron todo el día muy pegados, pero claramente después de que se cierran las elecciones, el crecimiento en la búsqueda aumenta. Donde vemos ese quiebre son las 4 de la tarde y vemos un interés mayor. Quiero llamar la atención sobre esto de los temas. Como ustedes ven ahí, esto cubre las 12 horas del día de la jornada electoral hasta corte de hoy, eso está en vivo. Y vemos que el acuerdo de paz o temas asociados son las temáticas que se encuentran, que generan más interés dentro de los usuarios. Seguido por corrupción, que se encuentra, corrupción, economía, inclusión social, que ustedes ven, y seguridad, que ustedes ven que se encuentran muy pegadas. Quiero irme al volumen de la conversación, que muestra simplemente el crecimiento del interés. Ahí vemos desde la mañana la gente comienza a interactuar, y luego, a partir de que las elecciones terminan, las urnas se cierran, a las 4 de la tarde, tenemos ese pico de interés, donde las personas están obviamente manejando un mayor interés. Aquí tenemos, hay una función que se llama la línea de tiempo, que nos va mostrando los intereses ya en un ámbito mucho mayor, María Jimena. El extremo que se encuentra a la izquierda de las pantallas de ustedes es el 26 de febrero. Y el punto blanquito que se encuentra al otro lado vibrando, y el punto amarillo es hoy 7 de la noche. Y como ven ustedes ahí, el punto más alto es el punto 11 de marzo. No llegamos en número de interacciones a igualar el Congreso, según lo que según esa herramienta. Quedaba más acá. Hay un mayor volumen de interacciones y un mayor volumen de personas en estos momentos interesados del 11 de marzo a hoy 26 de mayo. Lo que sí vemos son algunos picos que muestran un electrocardiograma de la campaña. Cada uno de esos subes y bajas coincide con momentos de debates, con discusiones. Inclusive miren ese pico final que se encuentra en los últimos días de campaña, ¿cierto? Sí. Recuerden todos los debates que tuvimos en esta semana, tuvimos varios prácticamente demasiados, todos los medios. Para mi gusto. Algunos decían de que demasiados, sí. Y claramente el número de personas aumenta. Listo. ¿Tu opinión sobre lo que está pasando en este momento? Bueno, creo que yo voy a opinar sobre el ganador de las elecciones, porque de la primera vuelta. Creo que esta es una elección de ruptura, y es muy diciente que el candidato que representa la oposición al gobierno Santos saque 40%, 39.11%, 4 de cada 10 votos. Muestra que hay un electorado que está en oposición, que quiere una ruptura importante. Creo que la decisión estratégica, siguiendo un poco el modelo de Laura, que definió ciertas decisiones estratégicas durante esta campaña, creo que la decisión más estratégica que el uribismo toma es decir que puede ganar la Casa de Nariño en alianza con otras fuerzas conservadoras y de derecha, y no solo con el uribismo. Creo que esa decisión, que era la misma pregunta que la izquierda tuvo, la misma pregunta existencial que tuvo el centro, o lo que llamamos las fuerzas, digamos, un poco más moderadas, cada una en su momento la tomó, el uribismo la toma. Y nosotros tenemos que Iván Duque saca 4.800.000 en la consulta, o sea, son votos de él, es su primera aparición electoral independiente. La derecha saca 6.1, y hoy el candidato Duque saca 7.5 millones de votos. Los analistas diferiremos, claro que sí. ¿Cuál es mi lectura de esos 7.5 millones de votos? Que hay un aporte del candidato Duque que se monta sobre un gran aporte del senador y expresidente Álvaro Uribe. Hay un poco más de duquismo, hay duquismo, y ese duquismo marca una diferencia importante, y creo que será ese duquismo, es decir, aquellas personas
que voten por Duque, pero no necesariamente sean uribistas o que no hayan acompañado al presidente Uribe ni el 11 de marzo, ni en el Congreso, ni acompañaron a Iván Duque, hoy se están movilizando por Iván Duque. Yo en una columna de La Silla Vacía, María Jimena, llamé eso el uribismo 2.0. Hay una transformación. No hay que ser ingenuo, ahí hay mucho de Uribe, pero hay algo. O sea, tú ves una figura nueva emergiendo que se llama Iván Duque. Sí, yo veo una combinación. Esto es, no nos engañemos, esto es el regreso de Álvaro Uribe al poder. Pero la diferencia que va a empujar a Duque a pasar el 50% y la que hoy lo tiene con 10 puntos más que Óscar Iván Zuluaga con el uribismo puro en el 2014. Entonces, ahí hay algo. ¿Cómo explicarlo? Yo digo, hay una atracción que es del duquismo propio, que le da un 20, 25, 30% de esos 7,5 millones de votos. María Jimena, yo quisiera decir estas dos cosas. Aquí lo que veo yo es que dos campañas sin las viejas estrategias tradicionales logran el 45%. Es decir, hubo una población independiente, libre, que salió a votar. De Fajardo y Petro. Fajardo y Petro. Y creo que eso demuestra que esto está cambiando. Sin embargo, en una gran cantidad de la población, en el medio de esta polarización, salió a votar en contra de algo. Es decir, no es tan cierto que yo no creo que exista duquismo, existe es contrapetrismo. Y mucha gente que votó por Fajardo y por Petro es contrauribismo. Y ese voto útil que termina desangrando a Vargas Lleras, que termina desangrando a Humberto de la Calle, que está en el 2%, se va en esta primera vuelta. La pregunta es, al final del partido, ¿cuál polarización va a determinar más en la segunda vuelta, en 20 días? Y creo que ahí sí es donde a Gustavo Petro le puede ir bastante mal, que es el tema Venezuela y el tema del proceso de paz. Pero aquí lo que nosotros vimos en esta primera vuelta fue la gente salió a votar contra alguien. A ese cuentico de que primero con el corazón y en la segunda con la razón, carreta. En esta primera vuelta mucha gente salió a votar con alguien. Pero lo otro que yo creo interesante en esto es ¿cuál va a ser el costo de la negociación? Por ejemplo, Fajardo y Robledo, tal vez un sector de los verdes va con Petro, pero Fajardo y Robledo van a quedar voto en blanco. Bueno, voto en blanco no se puede, la abstención, o se van a decir no, dejamos en libertad, o van a tomar partido, y cuál es la posibilidad. Yo veo que ya Duque tiene la presidencia prácticamente ganada. Solo le veo una posibilidad a Gustavo Petro. De 10 le veo solo una, 9 para Duque y 1 para Petro. Y es que se dé un fenómeno como el de Perú cuando quedó Ollanta Humala y Keiko Fujimori. ¿Se acuerda que Ollanta tenía el mismo peso de satanización? Y lo que se creó fue una hoja de ruta que fue avalada en ese momento por uno de los más de derecha, que era Mario Vargas Llosa. Y así terminó ganando Humala Keiko. Pero es lo único que veo. Pero eso se tiene que definir en las próximas 48 horas. Pero yo sí creo que este es un país que va a volver al pasado en el tema del uribismo, pero yo creo que hay muestras importantes de cambio. Laura. No, yo estoy completamente de acuerdo en que la segunda vuelta medirá el antipetrismo versus el antiuribismo, más que el uribismo versus otras fuerzas. O sea, yo creo que es una medición de antis. Creo que es importante destacar lo que decía Pacho, de que la derecha logró superar diferencias y el resto no lo logró y está pagando las consecuencias de eso. Yo la verdad es que no creo que sea importante lo que diga Fajardo, de la Calle ya habló, y habló como habla él, que no importa, que él no es capaz de decirle a la gente lo que hay que hacer. O sea, entonces yo sospecho que Fajardo le vamos a medir la templanza, pero creo que nos vamos para lo mismo. Y francamente creo que no importa, o sea, creo que la gente se va a dividir en estos dos antis independientemente de lo que diga Fajardo y de lo que diga... Bueno, Fajardo sacó 4.600.000. Sí, pero yo no creo que él esté en capacidad de direccionar a la gente, de llevar la gente a un lado o a otro. Es entendible que el voto de Fajardo no es un voto todo antiuribista, hay que reconocerlo. Sin embargo, como lo decía Ariel, aquí hay una fuerza, digamos, son fuerzas alternativas de la política Petro-Duque, incluso... Definitivamente yo diría que los pocos votos que obtuvo Humberto de la Calle no son del Partido Liberal, son de Humberto de la Calle y los sumaría incluso allí a las fuerzas alternativas de la política. Estamos hablando de 9.800.000 votos y si ustedes suman a Vargas con Duque hay 8.900.000 votos. Es decir, hay más votos en esa fuerza alternativa que sería una unión Fajardo de la Calle Petro que en una unión incluso eventual entre Vargas y Duque.
Entonces, Pero la segunda evidentemente... vuelta no va a votar esa nueva política que la claro. vieja. Vamos a ver es el antiuribismo y antipetrismo. Vamos a ver antiuribismo y antipetrismo, pero depende también si vemos figuras cuestionadas, como ya empezamos a ver en la campaña de Duque. Hemos visto herederos de la parapolítica, hemos visto aliados de la Gata asociándose con Duque, hemos visto la caverna de Alejandro Ordóñez aliándose con Duque. Es decir, si Duque se convierte en el que le lava, el joven, el buen muchacho que le lava la cara a la clase política tradicional, los mismos con las mismas, a la Andrés Pastrana, a los expresidentes, aparentemente, seguramente hasta terminará ya el expresidente César Gaviria. Es decir, si eso se vuelve un tema de los mismos con las mismas versus la política alternativa, yo creo que hay un chance, incluso para Gustavo Petro, que efectivamente genera mucho más rechazo del que hubiera generado Sergio Fajardo, si es quien logra pasar a segunda vuelta. Nos toca irnos, pero sí es una interesante disyuntiva, ¿no? Que se va a hacer presente en la segunda vuelta, y es ¿qué hay más? ¿El antipetrismo o antiuribismo? Ese es un tema que hemos tratado y abordado mucho aquí en Semana en Vivo y seguramente va a ser parte clave de la segunda vuelta. Nos vamos y no se vayan, seguimos en este debate después de comercial. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación. Todo lo que sucede en Colombia, usted lo puede ver por Cable Noticias al instante de producirse. Estamos 100% al servicio de la noticia. Cable Noticias, 24 horas de información en alta definición. Las ideas que se vuelven acciones llegan a Cable Noticias con el nuevo programa en vivo de Semana Sostenible. La discusión y el debate, personajes invitados, tips de consumo y todo lo que usted necesita saber sobre conciencia ambiental. Todos los viernes a las 8 de la noche por Cable Noticias. En esta edición, ¿sabía usted que Colombia iba a ser la sede del Mundial de Fútbol en 1986? ¿Por qué Messi nunca va a ganar un Mundial? La historia del papá de James, quien ya jugó un Mundial en Rusia. Y por supuesto, las mujeres más bellas de Colombia y el mundo. Esto y mucho más en la gran edición especial de Soho sobre el Mundial de Fútbol. Soho, la revista no solo para hombres. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Bueno, volvemos aquí en Semana en Vivo. Estábamos hablando sobre esa disyuntiva que va a haber más antiuribismo o antipetrismo en la segunda vuelta, porque así están planteadas las cosas. Pero yo quisiera ir más allá de ese escenario. Estábamos hablando aquí, bueno, ¿qué pasa? Usted acaba de decir, Ariel, que lo más seguro es que de 1 a 10 es que el próximo presidente sea Iván Duque. ¿Cuáles son los escenarios nuevos, si es cierto lo de ese nuevo país? ¿Va a ser exactamente igual? Porque entre otras, pues no es tan igual todo, ¿no? El uribismo hoy llega, pero se llegaría en segunda vuelta. Todavía no es cierto este escenario, pero exploremos ese escenario. Escenario 1, que mira, es si gana Iván Duque. Iván Duque tiene dos alternativas, María Jimena. Y yo lo digo con mucho respeto con él. Iván Duque o es un traidor o es un títere. Él no tiene punto medio. Y los primeros 6 meses lo van a ver pateando,
lo del ELN, extraditando a alguien de las FARC, es eso. En cualquiera de esas dos alternativas no le va a ir bien al gobierno. Es decir, el próximo presidente en el 2022 sí va a ser seguramente de izquierda. Es como en este caso. Si gana Gustavo Petro, el próximo presidente puede ser Germán Vargas Lleras, pero aquí con Iván Duque tenemos ese escenario. 2. ¿Cuál es el debate en este momento, María Jimena? Que ya hay aquí algunos mínimos que ganó la sociedad. El tema, por ejemplo, de los derechos de la comunidad LGTBI, el tema de los derechos de la mujer. Pero eso también... esos temas van a llevar a que este no sea el uribismo del 2002, que era omnipotente y omnipresente. Que ganaba en primera vuelta. Que ganaba en primera vuelta y hacía lo que quería y todo el mundo volteaba la cara. No, esta vez no va a ser así. Y lo digo además por mí, digamos, esto va a ser un control político férreo. Con Petro en el Congreso. Senado, sí. Jefe de la bancada opositora, que es la más grande de la centro y centroizquierda en los últimos años, que pueden sumar más de 20 senadores. Entonces, eso que hizo el uribismo, que eran con sus cartelitos, sus piticos, ahora lo vamos a ver del otro lado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué decisión va a tomar la élite santafereña? Por ejemplo, lo digo yo, ya en el Congreso, el Partido Liberal, ¿se pliega a Petro o va a intentar hacer una oposición también de derecha o centroderecha como lo hizo Uribe, que era oposición de derecha al santismo? ¿Qué decisión toma Cambio Radical? ¿Se pliega de una al centro democrático o intenta hacer un juego un poco más independiente? Pero en general, yo lo que sí creo es que la probabilidad de que al gobierno de Duque... digamos, ¿posibilidades que la gente de Cambio Radical no apoye a Duque? Ninguna. Pero su comportamiento en el Congreso puede cambiar. Eso es lo que hay que ver. Ahora, y eso depende mucho de qué capacidad tiene Vargas Lleras de controlar sus maquinarias, que creo que ninguna. Pero yo creo que aquí, bueno, yo quería hacer dos comentarios sobre lo que decía Ariel. El primero es, creo, por lo menos yo, que cada extremo está haciendo montando una estrategia de miedo contra el otro. Y creo que tenemos que salirnos de eso, porque la verdad es que ninguno de los dos va a descompaginar el país, creo yo. O sea, creo que Petro no va a volver esto a Venezuela, porque aparte no puede volver esto a Venezuela, porque las condiciones que tuvo Chávez y que ahora tiene Maduro son condiciones que no hay hoy en Colombia. Petro apenas, mire, casi no pudo gobernar en la alcaldía de Bogotá por la oposición tan férrea que le hicieron. ¿Usted cree que no va a tener controles si es presidente? Yo creo que eso hay que salirse del miedo. Y del miedo también hay que salirse de que Duque y Marta Lucía el otro día nos van a tener en una guerra feroz nuevamente aquí. Yo francamente creo, y lo digo con toda sinceridad, que del sector de la derecha, Iván Duque y Marta Lucía son las figuras más interesantes que se hubiesen podido escoger. Entonces creo que la gente tiene que votar a conciencia, pero que salirse un poco de esto de los miedos. Ni el castrochavismo ni la guerra feroz van a tener lugar el 8 de agosto. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo que pasó con Vargas Lleras y con el Partido Liberal hoy, el hecho de que el Partido Liberal su candidato 2% y Cambio Radical su candidato 7%, cuando sus votaciones a Congreso fueron mucho mayores, lo que significa es que están muy devaluados para negociar, Ariel, porque significa que no hay disciplina, que no hay que las bancadas no están escuchando la voz del partido, que no hay partido. Entonces, si tú eres presidente y tienes mayorías, ¿por qué vas a hacer una apuesta de entregar algo a partidos que están, francamente, en ninguna capacidad de poder ordenar votos en Congreso? Entonces yo creo que se está devaluando, quizás no del todo, pero se está devaluando esta cuestión de que yo voy a negociar con este partido, con tal otro o con tal otro. Si el próximo presidente, creo yo, el mensaje de estas elecciones es que hay que negociar a granel, congresista por congresista. Volver al pasado. O sea, pero ese es el mensaje, ¿sí o no?, que ha dejado esto. Pacho. A mí me llama mucho la atención lo que se mencionaba sobre lo viejo y lo nuevo. Y estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que lo que esta elección está marcando es izquierda y derecha. Yo sí creo que hay un realinderamiento de ideas conservadoras que no es de 100%, que tiene un pasado que lo carga. Y al mismo tiempo creo que la elección de Gustavo Petro a la segunda vuelta no solo es históricamente
es la primera vez que un candidato de origen de izquierda pasa a la segunda vuelta. El senador Carlos Gaviria no pasó a la segunda vuelta, él perdió en la primera vuelta. Esta es la primera vez que hay realmente, primero que se sobrepasa esa votación de Carlos Gaviria. Y además pasa a la segunda vuelta un candidato de izquierda, de origen de izquierda, pues no con la izquierda ayudando o no con la izquierda apoyando. Entonces, y al mismo tiempo, el uribismo, que era una fuerza que tenía un porcentaje de votación, lo sube hasta 39%. Entonces tú tienes configuraciones a izquierda y derecha en un país que no le gusta hacer eso. Es que ni siquiera los propios de la derecha reconocen. No, pues se autodenominan centro democrático, o sea, nada más porque saben que hay un costo hacia la derecha mucho más alto que hacia la izquierda. Entonces yo veo un realinderamiento y creo además que no va a haber tiempo en estas 3 semanas, pero qué bueno sería que las fuerzas antiuribistas hicieran un análisis de por qué, cuáles fueron las decisiones que llevaron a esta derrota de ellos. Derrota que yo no tengo el porcentaje de Ariel de 9-1. Yo creo que hay un espacio, que Petro tiene un espacio para pelear a Ariel. Yo no lo pondría 9-1, yo lo pondría de pronto 6-4. Pero entiendo cuál es el mensaje. Duque arranca con... Esto es una carrera, pero Duque arranca un par de metros más adelante de la línea de meta y Petro un poquito más atrás. Eso sí es cierto, en eso estamos de acuerdo. El gran problema es el que siempre aprovecha el conservatismo para ganar, y es la percepción de que el conservatismo nunca es nuevo. De que el monopolio de la novedad está en la izquierda. Sí, y este país piensa siempre eso. Es un buen neocon, un buen neoconservador que encarna bien pero yo creo que en la medida en que a lo largo de esta campaña ha quedado evidenciado que él cambia de posiciones de manera tan drástica, pues lo que hace es empezar a generar una gran desconfianza en las personas que han escuchado con atención. Una persona que primero estaba a favor del matrimonio igualitario, después cambió radicalmente sus posturas. Primero estaba como un defensor a ultranza del Estado laico y lo escuchamos recitando las plegarias de un pastor hace unos días. La gente cree que él llega y él se devuelve, que esto es simplemente una estrategia electoral y que después él se devuelve. No sé, yo creería más bien que ellos están en un escenario cómodo porque pues les queda muy fácil tener un adversario como Gustavo Petro, con el cual pueden marcar tantas diferencias sin irse tan al extremo a la derecha. Les hubiera quedado más difícil con un candidato, un contrincante como Sergio Fajardo, marcar diferencias y seguramente no sería un debate entre izquierda y derecha, que yo creo que es un debate difícil y como lo decía Pacho, que los colombianos no quieren escuchar. Yo creo incluso que más que izquierda-derecha es conservador-liberal, paradójicamente. El que ha ondeado las banderas liberales en los últimos 3 meses es Gustavo Petro, no solo invocando próceres liberales, un ideario liberal, unas deudas políticas inconclusas del Partido Liberal Colombiano, y eso queda demostrado que hay mucho liberalismo que no está interpretado por el Partido Liberal y que no logró unificar Humberto de la Calle, y también hay mucho conservatismo que no está unificando el Partido Conservador, que ni siquiera tiene candidato, pero sí lo unifica un buen muchacho neocon que está marcando, digamos, esta nueva pauta en política conservadora. Vamos al muchacho neocon. Como dice usted, aquí está llegando Iván Duque. Angelino Garzón, como Vivian Morales, como los amigos del Mira, como los amigos de Colombia Justa y Libre, con las bases conservadoras, con bases también de otros partidos como el Partido Liberal, con independientes, pero ante todo también quiero esta noche expresarle mi gratitud a mi partido, al Centro Democrático, a una gran bancada. Darle también mi gratitud a esas 2 personas que ayudaron a liderar esta coalición cuando estábamos discutiendo a comienzos del año 2017 cómo darle vida. Y quiero hoy desde la distancia expresarle mi gratitud, mi admiración y mi afecto al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y también hacerle un gran reconocimiento al expresidente Andrés Pastrana, que está
con nosotros desde hace tiempo. Amigos, hoy le demostramos a Colombia que hay una nueva generación que hace parte de ese 73% de los colombianos que somos menores de 45 años y queremos gobernar con todos y para todos los colombianos. Que queremos una política con decencia, una política capaz de hablar con P mayúscula de la política que se hace con principios, con propuestas y pensando en el progreso del país. Hoy, los colombianos nos han dado un voto de confianza para que iniciemos una gran transformación en Colombia. Por eso quiero hoy decir que quiero ser el presidente. Bueno, realmente hemos oído a casi todos y todos están diciendo lo mismo. No hay nada nuevo en esos discursos, ¿no es verdad? Salió ya Petro, salió el propio Sergio Fajardo. La expectativa de decir, de saber si Sergio Fajardo con quién se iba tampoco se pudo dilucidar. Es muy temprano para eso, pero hay como cierta calma, Chicha, ¿no es verdad? En los discursos no se ha dicho mayor cosa. Nadie es muy triunfalista. Yo creo que hay prudencia. Se busca no... Petro evidentemente sabe que depende de otras fuerzas políticas para tener una posibilidad real. Busca no alienar, arranca por decir que reconoce el resultado, que concuerdan los resultados de la registraduría con los de su software, disipa ese temor de que él iba a generar dudas sobre el resultado, y yo creo que el discurso seguramente está encaminado, uno, a seguir reiterando esa posición de un acuerdo sobre lo fundamental, de un espacio que trascienda a la izquierda tradicional, un espacio que vaya hacia el centro, y evidentemente Fajardo también yo creo que sabe que no la tiene tan fácil. Le faltan 11 puntos para remontar y llegar a la presidencia de Colombia, Duque, y si logra la candidatura quedar contaminada por todos los fantasmas del uribismo que tanto temor generan en personas que han votado también en contra de Duque solo por el fantasma de Álvaro Uribe, yo creo que no lo pueden remontar. Así que la prudencia es lo que estoy escuchando en ese discurso. ¿Alguien? Yo sí destaco lo que escuchamos de Duque, es que yo quiero ser presidente de todos. Los colombianos. De todos los colombianos. Yo creo que eso es algo que vamos a escuchar mucho de ambos. Y lo vamos a escuchar mucho de ambos porque realmente, les digo, la polarización que vivimos solo la pueden desmontar ellos. O sea, ellos son los factores de la polarización y solo depende de ellos poder desmontarla. O sea, no, cuando Fajardo decía, no, yo soy el no polarizante, yo digo, no, porque aquí las fuerzas están muy divididas, no es para un tercero de venir a bajar el tono. Pero no están tan divididos porque sacó 4.600.000. Para ser divididos... Sí, pero quienes, o sea, entre el antiuribismo y el antipetrismo, que es donde se ve la polarización, no la puede venir a desmontar él. O sea, le corresponde a Petro bajar el tono y mandar señales a todos. ¿Posibilidades de que Petro y Fajardo hagan una alianza? No, yo no la veo. Yo la verdad que la única alianza que veo yo hoy en día es la de Petro con los liberales, justamente por lo que mencionaba Luis Ernesto. No lo veo ni con los fajardistas, con Fajardo, ni lo veo. Pero yo sabes que creo que figuras como Claudia Lozano, Claudia López, Angélica Lozano, están hoy representando una fuerza de política alternativa y que no las veo promoviendo el voto en blanco. Sí, son personas que tienen vocación política, pero tampoco las veo yéndose donde Duque, así que les queda la oportunidad de seguir ¿cómo van a dar empujando? marcha atrás sobre un lenguaje tan duro que usaron contra Petro? Yo las quiero ver dando marcha atrás ahora, a ver cómo van a hacer. Porque aquí en un momento pareció de esa posible alianza. En un momento pareció que era todos contra Petro. O sea, el lenguaje que usaron todos, justamente aparte de los que llevaban la bandera de la no polarización, era un lenguaje muy duro contra Petro. Aquí vamos a ver dos juegos. Por un lado, unos candidatos que van a jugar en espacios públicos de entrevistas solos a moverse al centro. Mire la imagen de Duque. No tiene a Ordóñez, no tiene a Luis Alfredo Ramos, su jefe de debate, no tiene a Uribe, no tiene a Pastrana. Es decir, él sabe que ahí hay un costo muy duro. Usted sabe que ni siquiera fue a votar con Uribe hoy, porque generalmente siempre van a votar acompañando a Uribe. Pero
Pero mira lo de Ordóñez, que además... Hoy ni siquiera hizo Y Luis eso Alfredo Ramos, Iván que Duque. supuestamente era el jefe de debate y que están a punto de condenarlo. Entonces, aquí vamos a verlo. Igual como piensa Gustavo Petro, digamos, también llamando hacia el centro. Pero María Jimena, al final esto se va a tender a polarizar. O sea, digamos, al final se van a sacar chispas, porque en la vida real sí estamos hablando de dos modelos de sociedad bastante diferentes. Es decir, aquí no estamos hablando de lo mismo, pero hay temas, las minorías LGTBI, el tema del uso de tierra. Entonces, digamos, sí estamos hablando de dos sociedades diferentes. Y yo sí creo que una parte grande del Partido Verde va para donde Petro. Creo que una negociación con los liberales es posible, pero hasta ahí veo la posibilidad. La pregunta es, una pregunta del aire. Como decía Germán Vargas Lleras, qué pregunta tan chimba. Esta es más o menos así. ¿Y qué va a hacer el presidente Me Santos? dijeron qué maquinaria tan chimba. Lo que le queda al presidente Santos, ¿qué va a hacer? Yo lo tengo, o sea, para mí, la ¿Qué va a hacer? única cuestión, lo único coherente que le queda al presidente Santos es apoyar a Petro, digamos. O sea, no veo qué otra alternativa tiene. Yo me reí, hasta yo me reí, hasta yo me reí. Eso es un escenario Perdón. difícil, Cebolla lo seguramente. apoya por debajo de cuerda. Obvio, No, pues claro, obvio, primero. obvio. Y Como segundo- todo funcionario público, ¿no? Yo, pues, sí, tienes razón en eso. O sea, estamos hablando de cómo son las cosas, Sí. no como el deber ser, ¿no? Lo que yo siento es que una parte importante de Vargas Lleras va a moverse hacia Duque. Y no se movió ya. Especialmente, algunas se movieron ya, otras simplemente no funcionaron. Ni siquiera votó cambio radical con Vargas. Ni Otra- siquiera en la misma otras votación de Senado, otras es increíble. simplemente no se movieron. A mí me parece muy, muy diciente el resultado atlántico, por ejemplo, donde ganó Gustavo Petro. Claro. Entonces, ahí hay un movimiento, o sea, mejor dicho, esa coalición conservadora yo creo que no se ha terminado de crear. Coincido con Luis en el sentido en el cual no creo que llegue al 50%. Es ahí donde la división del otro lado, es que aquí no hemos tenido un factor importante, que son los abstencionistas. Nosotros no vamos a encontrar los 19 millones de votos igualitos para comenzar a hacer las sumas. Creo que nos estamos equivocando en eso. ¿Usted cree que va a haber menos? Yo creo que va a haber abstención. Yo creo que hay personas, La gente dice que esto ya especialmente, está resuelto. especialmente Pero te digo en una las cosa. ciudades grandes, que no le gusta ni Petro ni Uribe. Nosotros llevamos 4 años discutiendo mucho y la campaña de Fajardo y la campaña de la Coalición Colombia se basó en eso. Se basó en superemos a Uribe y a Santos y esa dicotomía. 40% de voto a Uribe demuestra que hay personas que no quieren superar esa dicotomía y que se mantienen, digamos, en eso. Y por el otro lado, el voto de Petro muestra que hay un grupo de personas, 1 de cada 4 votantes, que quiere, digamos, patear ese tablero, pero yéndose por el otro lado, por el lado de la izquierda, de las reformas sociales y de otra serie de elementos llamados como se quieran llamar. Ese no hace parte de la discusión. Entonces, en eso hay un grupo en la mitad que puede abstenerse y me parece que esa abstención puede ser alta. Y lo segundo, el fajardismo en Antioquia. 730.000 votos sacó Fajardo en Antioquia. La Coalición Colombia tenía varias patas y una de ellas era su pata de derecha, su pata de centro derecha, por decirlo de alguna manera. Esa pata se aguantó a Fajardo con Robledo y inclusive con los verdes por el respeto que le tenían, el cariño, por haber votado varias veces, 10, 12 años. Fajardo lleva 20 años en la vida política o 18 en la vida política antioqueña. Ese voto fajardista antioqueño, si se mueve hacia Duque, pues ahí van 4 puntos porcentuales, 5, y ahí el hombre va sumando para llegar a la 50. Es por eso que yo, si bien no le doy al 9-1 como Ariel, yo le doy 6-4. Pero ustedes no me contestaron la pregunta, es para seguir evacuando. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa a ese país si Duque es el presidente? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el proceso de paz? Es que ese con es los un punto que acuerdos. no podemos ¿Qué pasa? desconocer. Hoy está en un punto de fragilidad absoluta el proceso de paz. El eslogan de campaña de Iván Duque es ni trizas ni risas, tratando de reversar una salida desafortunada de uno de los más extremos del Centro Democrático, el exministro Fernando Londoño. Y lo que hemos visto es que en el Centro Democrático el más moderado, entre comillas, es Iván Duque. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar Iván Duque decir de frente qué es lo que va a hacer? Va a desmontar la JEP, no va a haber justicia transicional en Colombia, no le va a dar garantías al secretariado. ¿Qué va a pasar con la guerrillerada que está pues básicamente en los campos y en las zonas veredales de transición, organizándose, buscando un ingreso a la vida civil? ¿Qué pasa si empiezan
a extraditar a jefes guerrilleros. ¿Qué va a pasar con el acuerdo de paz? Yo creo que es un tema que sin duda va a cobrar importancia en esta segunda vuelta, porque yo creo que ellos han evitado estratégicamente ese tema, pero es inevitable hoy abordar un tema, y es el acuerdo de paz. Hoy es un papel y un pedacito de implementación. Lo que queda por implementar el acuerdo es muchísimo, y este es un país que está siempre al borde de la guerra, alimentado por narcotráfico, y yo creería que lo único responsable es que ese sea uno de los temas centrales de la campaña. ¿Qué va a pasar con el acuerdo de paz? El New York Times sacó una nota el viernes diciendo que los más extremistas frente a la democracia no eran ni los de derecha ni los de izquierda, sino los centristas, porque termina haciendo eso que dice Pacho, es decir, al final van a decir no, o no votamos, nos abstenemos, sencillamente no salimos a votar y el daño. Pero yo creo que lo que dice Luis acá es muy cierto, es decir, esto se va a polarizar, María Jimena. Entonces, decir, hoy yo tengo un montón de amigos que me dicen no votamos, esperamos entonces, yo les esperen 2 semanas, digamos, porque eso se va a tener a tensionar. Y aquí los votos de los... Es que el único candidato que se opone a los acuerdos de paz abiertamente es Iván Duque. Pero no es el único tema. Por ejemplo, el tema Germán Vargas había fijado una posición de cumplir los acuerdos. En el momento donde pero muchos en el votantes... último debate, Germán Vargas se fue contra los acuerdos. Volvió, como decía Humberto, él es un niño de la paz. Él es un niño de la paz. Él tenía una enfermedad nueva. Él tenía una enfermedad nueva, tripolaridad. La realidad es que Fajardo, De la Calle y Petro han sido absolutamente coherentes y han mantenido una posición de cumplir los acuerdos, y muchos votantes que se dividieran entre esos tres hoy estarán diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con los acuerdos? Pero no es lo único que va a polarizar. No, o sea, yo también creo lo de Pacho. Yo no veo los fajardistas de Antioquia y Eje Cafetero votando por Petro. Digamos, eso es iluso. Yo veo que Petro tiene 2 escenarios donde crecer únicamente en términos de votación. 1, Bogotá. 2, la costa atlántica. Pare de contar. Digamos, lo demás que le queda es mantenerse e incrementar un poco. En cambio a Duque sí le veo mucha posibilidad en el Eje Cafetero y en Antioquia. Incluso, mire cómo le fue de bien, aunque muy lejos, a Fajardo en Santander. Y eso es territorio muy de Duque o muy uribista. Y ahí es donde se puede dar la gran diferencia. Digamos, en términos porcentuales de división porcentual va a ser muy difícil. Pero también es cierto que, por ejemplo, Bogotá tuvo una participación de más del 60%. Es decir, mucha gente salió a votar, y yo creo que al final esto se va a tensionar. Y obviamente yo sí creo que aquí hay unas figuras que van a depender. Yo sí creo que Claudia López va a tener que pensarlo muy bien, por ejemplo. Se ve ya como alcaldesa después de esa votación tan importante de los verdes acá, ya va a tener que decir algo. Y cualquiera de las dos, y cualquiera se le va a castigar. Si no dice nada, se le castiga. Si dice para un lado, para el otro, se le castiga. Igual, yo creo que Robledo, aunque ya anunció desde días antes que va por el voto en blanco en caso de algo, creo que va a tener que tomar alguna definición. Así que quedan unas 48, 72 horas importantes para las negociaciones. Tú decías que los acuerdos de paz no importan. Sí, yo creo que... ¿A quién? Dígale eso a Tumaco. Diga eso en Tumaco y verá que nos están oyendo. O diga eso en Urabá, o diga eso en el Putumayo. Y verá lo que le van a decir. Escúcheme, y en todas esas regiones que mencionas ganó Petro. Claro. Es un tema de votación. Claro que sí. En el Pacífico, en Nariño, en Putumayo, en Baupés, ahí ganó Gustavo Petro. Y en la costa. Y esas costas, y eso estuvo ahí. Pero nosotros tenemos 5 mercados electorales grandes: Bogotá, Antioquia, Santanderes, el núcleo Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, y el Valle del Cauca. En esa población tiene una sensación diferente del proceso de paz a la que tiene Cauca, a la que tiene Tumaco. Que no la vivió. De acuerdo. Lo que ellos están viviendo es la narrativa que la oposición uribista construyó en estos 4 años. Exacto. Y que además las decisiones de este gobierno estimulan, porque este gobierno le entregó a la oposición elementos para fortalecer su narrativa de impunidad. A mí me da mucha curiosidad, María Jimena, es decir, siempre existe la idea, digamos, yo siempre tengo la idea de que lo que la oposición consigue en este país, especialmente la oposición de derecha, siempre es por alguna cosa, o sea, nunca hay un error, nunca se asume que sus estrategias políticas fallaron, las del gobierno y las de sus fuerzas. A mí me impresionó mucho Humberto de la Calle, cuando Humberto de la Calle sale diciendo todo el mundo tiene la culpa menos sus propias decisiones. Ese 39% del uribismo tiene responsabilidades profundas en los verdes, en el Partido Liberal, en todos los que estaban moviendo va a haber un reconocimiento de eso. El antiuribismo reconocerá sus fallas, las podrá cambiar o mejorar en las 3 semanas que creen. Mi opinión es que no.
Bueno, volvemos después de esta pausa y haciendo un poco de ejercicio, yo quisiera dejarlos el interrogante: ¿qué pasa si en lugar de que gane Iván Duque, gana en la segunda vuelta Gustavo Petro? ¿Cuál es el escenario para ese momento del país si eso llega a ocurrir? No se vayan, estamos aquí en Semana en Vivo, volvemos después de esta pausa. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición, ¿sabía usted que Colombia iba a ser la sede del Mundial de Fútbol en 1986? ¿Por qué Messi nunca va a ganar un Mundial? La historia del papá de James, quien ya jugó un Mundial en Rusia. Y por supuesto, las mujeres más bellas de Colombia y el mundo. Esto y mucho más en la gran edición especial de Soho sobre el Mundial de Fútbol. Soho, la revista no solo para hombres. Día a día, el mundo produce hechos noticiosos que marcan la historia del planeta. En Hoy en el Mundo los registramos, los analizamos, para que usted esté bien informado. De lunes a viernes, a las 7 p.m., por Cable Noticias, 24 horas de información. Las ideas que se vuelven acciones llegan a Cable Noticias con el nuevo programa en vivo de Semana Sostenible. La discusión y el debate, personajes invitados, tips de consumo y todo lo que usted necesita saber sobre conciencia ambiental. Todos los viernes a las 8 de la noche por Cable Noticias. Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación. Mantenerlo al tanto del acontecer nacional a primera hora de la mañana es el compromiso de nuestros periodistas. Ana María Serrano y Eduardo Hernández, dándole a conocer los hechos que son noticia. Al mediodía, nuestro equipo técnico y periodístico desde el lugar de la noticia, con Johanna Herrera, Eduardo Hernández y Gina Ramos, nos traen todos los detalles minuto a minuto de los hechos que están ocurriendo en Colombia. Los hechos que se convierten en noticia alrededor del mundo son analizados y desarrollados a profundidad por nuestro equipo periodístico internacional, permitiéndole estar informado al momento que sucedan, con Jofrana González y Johan Rendón. Durante el día vive toda la acción y emoción de la actividad deportiva nacional e internacional con Sebastián Ortiz. La vida de los famosos, la música, la cultura y la moda, contadas de manera amable y amena por Sara Gómez. Para continuar llevándole toda la información actualizada, Laura Puente está preparada para entregarles el análisis y el desarrollo de los hechos noticiosos más relevantes durante la jornada. Pacíficamente. Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Volvemos aquí en Semana en Vivo y antes de meternos en el tema de Petro y cuál podrían ser sus escenarios si gana para la segunda vuelta, si gana después de la segunda vuelta, yo quería hablar sobre el fenómeno Petro. Son 4.600.000 votos que realmente son la gran noticia de estas elecciones. Y lo digo realmente porque
me sorprende que por el otro lado, el candidato que era de las maquinarias, Germán Vargas, se haya prácticamente desaparecido en los resultados electorales. Algo hay que entender qué está pasando ahí, ¿no? Hay una reacción de un país frente a las maquinarias, esa es una pregunta, y si así se puede explicar el fenómeno de Fajardo. Laura. Pues yo no sabría explicar el fenómeno de Fajardo porque a mí francamente me pareció una campaña llena de un conjunto de lugares comunes, nunca tomó posiciones firmes ante nada, me pareció francamente una campaña muy mala. Creo que va arrastrado Fajardo en figuras, o sea, a mí, ¿sabes lo que me sorprendió? Que en esta elección yo vi candidatas a vicepresidente mucho más interesantes que los candidatos mismos. Y en particular la fórmula de Iván Duque, me parece que Marta Lucía tiene mucho más bagaje que él y es más interesante que él. Y lo mismo con Claudia López. Me parece que iba arrastrado en un fenómeno Bogotá también de Claudia, un fenómeno juvenil, un fenómeno... y creo que eso puede explicar en parte por qué le fue tan bien. Creo que también hay un mensaje de hartazgo de la gente, que si uno se para y solamente le dice voy a hacer política limpia, ya la gente ya reacciona ante eso. No tiene algo que decir, está pasándole, porque si eso fue todo, no tiene que decir nada más. Bueno, pero no dijo nada más. ¿O lo escuchaste decir algo más contundente? No, y yo diría que en los debates no le fue tan bien, pero sin embargo fue al que mejor, hemos dicho, el que mejor se desempeñó en los últimos días en las encuestas. Es curioso. Ariel. Mira, María Jimena, yo te voy a dar estas tres reflexiones. Uno, yo creo que la principal ventaja de Fajardo era lo que muchos analistas le critican, y era que era tibio. Y yo sí creo que mucha población estaba, uno, cansada de las maquinarias, dos, cansada de las aventuras de derecha o de izquierda, y tres, estaba cansada de la peleadera. Y salió a votar por Sergio Fajardo por eso. Entonces, dicen, no, esa era su debilidad, sí era su debilidad, pero también esa era su fortaleza. Dos, la campaña, el papá de Camilo Sánchez, el actual ministro de Vivienda. Si tú te acuerdas, en los años 90 ese señor iba a ser presidente con Santofimio y Botero, uno de los dos iba a ser el presidente. Y en el año 90 el país cambió, por el proceso de paz con el M-19, por el fenómeno Luis Carlos, lo que sea, Galán, por el país cambió. Y de ese señor nadie se acuerda. Eso le pasó hoy a Vargas Lleras. Es que yo vuelvo y repito, María Jimena, la campaña de Petro y Fajardo, sin plata, sin maquinarias, logran el 45% de los votos. Eso no se veía, o sea, eso nunca lo habíamos visto. Sí. Y creo que lo tercero es que desafortunadamente el problema de la campaña de Sergio Fajardo fue que no tuvo una estructura local. ¿En qué sentido? En la costa atlántica, por ejemplo. Él tuvo en Bogotá, en Medellín, en las grandes ciudades logró una votación increíble, pero no logró amarrar todos los concejales verdes, los concejales del polo, y hoy se notó, o sea, se notó la fractura. Ganó solo Bogotá. Así cuando tú ves el mapa, Petro logró Nariño, logró Putumayo, logró Caquetá, pero Fajardo tiene una organización nacional. Claro, y una organización local que además que se inmola con él. Fajardo no logró, los votantes de Fajardo iban a las plazas un poquito, pero eran medio perezosos, no logró esa estructura. Digo, ese es su problema. Pero ambas campañas, tanto la de Petro como la de Fajardo, admirables en medio de esta corruptela. Eso sí, no hay discusión. Pacho. Yo pienso que el fenómeno Fajardo es un fenómeno de las últimas 3 semanas. Creo que Fajardo tomó decisiones estratégicas que ya discutimos aquí, que no fueron las mejores. La renuencia a hacer la consulta del centro para el 11 de marzo. Y eso le llevó a perder su liderazgo en las encuestas. Pero en sus últimas 3 semanas generaron una serie de estrategias que la votación muestra su éxito. Una semana más y Fajardo entra a la segunda vuelta. ¿Y cuál fue la estrategia? La estrategia fue un voto útil. La estrategia de ellos fue, además de otras un poco más emocionales, como la del presidente profesor, apelando a Bogotá, organizándose geográficamente. Por ejemplo, Cauca es un buen ejemplo. Mira, Bogotá, Antioquia y Cauca, los 3 sumados, dan 2,5 millones de los 4,5 millones de Fajardo. Sí. Fajardo tiene una más alta concentración, como lo decía Ariel, en unos puntos del país, y los Petro y Duque están un poco más dispersos y consiguen votos, digamos, en todos lados. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de las últimas 3 semanas? Es Fajardo es el único capaz
de llamar a una coalición tan amplia contra Uribe para parar a Iván Duque. Y yo quería dar un ejemplo de algo que me llamó mucho la impresión ayer. A la gente lo creyó. Y 1.200.000 votos o algo más o menos así que sacaron en Bogotá muestra, Bogotá es una plaza sensible a ese discurso. Claro. Y eso muestra que a Fajardo y obviamente a todo su aparato de campaña esa estrategia le funcionó. Una semana más, como digo, una semana más y no, Fajardo yo quería está dar un ejemplo de eso. Ayer sacó un trino la futura representante de Gobertus, que me llamó mucho la atención, porque me parece que, digamos, ejemplifica lo que acaba de decir Francisco. ¿Qué es? Que dice así, el trino. Trabajé con Humberto de la Calle y lo quiero en lo personal, pero no voten por él. Uno quedaba, o sea, por Dios, o sea, fue de las personas... Exacto, exacto. ¿El todo se vale o no todo se vale? Porque creo que esa era la estrategia, de decir, no vayan a votar por él porque después ustedes son los culpables. Y yo pensaba... Pero creció 7 puntos en una semana. Pero María Jimena, yo en cambio creo, es admirable. Tenemos que reconocer que las encuestas que siempre hemos tildado de que se equivocaban, pues no se equivocaron. Pues primero, en las encuestas, el presidente de Colombia, recordemos, en diciembre iba a ser Sergio Fajardo, iba cabalgando primero en las encuestas. Yo creo que el fenómeno de Fajardo es que no haya logrado consolidar esas mayorías porque... y lograron que esa indignación que tiene Colombia contra la clase política, contra el establecimiento, contra la maquinaria, contra las castas políticas, la crearon Claudia y Angélica con la consulta anticorrupción, Robledo, y esa ola que la debía surfear Fajardo, la terminó surfeando Petro y Fajardo. La mitad del país está indignado, ahí queda claro en la votación, la mitad del país es un país más educado, con mayor acceso a información, que no está viendo cómo consigue un plato de comida en la noche, entonces vota más libremente, y esos son los que votaron por Petro, Fajardo, y no conducidos por la maquinaria. Y yo sí creo que el verdadero fenómeno es que haya desperdiciado la oportunidad de haber incluso pasado de primero en esta primera vuelta, como venía desde diciembre si hubiera hecho las cosas bien. Las encuestas, como dice usted, por primera vez atinaron. Pero yo sí quisiera decir algo sobre las encuestas, porque es verdad que no se equivocaron en que pusieron el orden bien, pero digamos una cosa, ninguna encuesta tenía a Petro y a Fajardo básicamente lo mismo. La que lo tenía más cerca, en mayo, ¿no? La que lo tenía más cerca lo tenía en 8 puntos de diferencia. Ninguno pudo medir. Quizás porque fue esta última semana. Claro, y un comentario. Hasta el domingo pasado estaban a 8, entre 8 y 10 puntos de diferencia ellos dos. Sí, tú tienes razón, pero y simplemente para defender un poco la tendencia de las encuestas, que es lo único que uno puede ver, porque ellos midieron 15 días antes. Se veía, por ejemplo, a Fajardo crecer a costa de Petro. Creo que es la encuesta Inbamer, la de esta casa, la que mostraba a Fajardo creciendo el mismo número de puntos, y si mi memoria no me falla eran 6, que perdía Petro. Prácticamente había un trasvase de votos ahí, y en Antioquia sucedió lo mismo. Entonces, sí se veía venir, y por eso ellos fueron muy inteligentes, utilizaron esa combinación entre remontada, que daba entusiasmo a sus bases, y el voto útil, que daba también como entusiasmo a la racionalidad ahí. Por eso pero Petro y Duque hicieron las mejores campañas. Claramente. En general, digamos. A ver, yo quiero decir estas dos cosas. El tema del famoso modelo probabilístico. Yo creo que aquí esto sí hay que pasar factura. Es decir, si bien hay una tendencia, y eso es innegable, yo creo que también se jugó muchísimo con esto. O cuando se hacían pasar encuestas de Twitter o de Facebook por todas estas fake news. O sea, yo creo que aquí hay que pasar facturas con alguna reglamentación. Y lo otro, es que aquí hay cosas muy difíciles, María Jimena. El resultado tan pobre de Germán Vargas Lleras en Bogotá. O sea, eso, él era pero es increíble. Fuerza. Era la primera fuerza y salió primero, ¿quién es? Fajardo, segundo Iván Duque, tercero... No, segundo Petro y tercero Duque. Y tercero Duque. Y cuarto Germán Vargas. Pero es que a muchos votos, a mucha cantidad de votos. Es decir, la diferencia entre él y Duque era muy grande. Sí. Entonces yo sí creo que aquí... 73.000 votos sacó en Bogotá. Claro, aquí mucha gente
votó contra todas esas maquinarias, pero eso no va a ser la discusión en la segunda vuelta. Y un comentario adicional sobre este proceso electoral que se viene. Bueno. Y es que en sentido estricto, yo sí quisiera ver es qué tan duro Vargas Lleras va a vender su respaldo. O sea, yo creo que Vargas Lleras sí, digamos, eso cómo lo va a hacer. Y fíjese que hoy cuando en la locución, entrevista que le hicieron, él dijo, yo no me voy a definir ya, vendrá los próximos días. Y no olviden que el acuerdo de la U y el acuerdo de parte de los conservadores del santismo lo obligó a que decidieran ellos. Bueno, yo les quiero cambiar el tercio para tocar ese tema del escenario. ¿Qué pasa si en la segunda vuelta gana Petro? ¿Qué pasa con su gobernabilidad? ¿Qué pasa con el proceso de paz? ¿Qué pasa con todo lo que podría suponer que se alteraría teniendo por primera vez un presidente de izquierda en Colombia, que es casi pues un milagro? Sería un milagro. Pero ¿qué pasa en ese escenario? Pero yo creo que Gustavo Petro ha reiterado que está interesado en un acuerdo con sectores políticos no afines a la izquierda. Está convocando en todos sus discursos no solo idearios y referentes liberales tradicionales, sino también referentes conservadores, citando permanentemente a Álvaro Gómez, citando un acuerdo sobre lo fundamental, y además en sus últimas declaraciones en las 3 semanas anteriores ha dejado de hablar de una constituyente y ha hablado de que las reformas que él plantea son reformas de carácter legal que se pueden tramitar por la vía del Congreso siempre y cuando se logren esos acuerdos sobre lo fundamental. Yo no veo que Gustavo Petro esté buscando romper las lógicas de gobernabilidad, sino todo lo contrario, está tratando de construirlas, a diferencia de lo que ha hecho Iván Duque, que por ahora ha jugado astutamente, no aceptando ninguna adhesión de partidos. Sabe que los partidos hoy son sinónimos de fracaso. El que estaba cargando con 3 partidos, obtuvo el 4º resultado, y el que cargaba con el Partido Liberal el 5º resultado. Entonces, hacerse a un lado de los partidos y de esa vieja política es conveniente para el electorado, y yo creo que lo que va a ser difícil es una coalición en contra del acuerdo de paz. Hoy tenemos mayorías electas en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes que serían afines al proceso de paz y a no renegociarlo. Y si una de las banderas con las cuales ganó hoy Iván Duque es renegociar los acuerdos de paz, pues tiene que volver al Congreso o convocar una constituyente, porque estamos hablando de enmiendas constitucionales que se han venido trabajando en los últimos 2 años. Eso no es tan fácil de reversar. Y si quiere reducir el tamaño del Congreso, o si quiere una sola corte, como lo ha planteado, sí que necesita una asamblea constituyente. Yo lo que... Ay, perdón. Pacho iba a hablar. No. Gracias, Laura. Yo pienso que no podemos entonces evaluar que si Iván Duque se mueve hacia el centro es porque es un manipulador y se está moviendo, y que si Gustavo Petro se mueve hacia el centro es porque la luz entró a su cabeza y tenemos una nueva iluminación política. No, si vamos a hablar de la política, hablemos de la política como es. Gustavo Petro lleva 2 semanas normalizándose, y de hecho vamos a ver en las próximas semanas o días toda una serie de analistas donde es que su antiuribismo les va a llevar a decir, y que además anteriormente fueron antipetristas, porque como bien lo mencionaba Laura antes, muchas personas atacaron muy duro a Petro. Es que la crecida de Fajardo se hizo también diciendo Petro no es una opción, nosotros somos una verdadera opción. Entonces, ¿tú qué crees de Petro presidente? ¿Cuáles son las circunstancias políticas a las cuales él se enfrentaría? Yo creo que Petro presidente va a ser muy parecido a Petro alcalde. Yo creo que vamos a buscar una refundación de ciertos elementos en Colombia. Creo que va a haber nacionalización. Él va a cumplir sus promesas. Sobre todo, María Jimena, porque si Petro es presidente, va a ganar por muy poco. Quiere decir que 2 cosas. 1, hay una coalición de partidos políticos que en estas 3 semanas se aliaron con Petro públicamente, cosa que no vemos aquí en esta mesa posible, o lo vemos con ciertos matices. O segundo, que hubo verdaderamente una movilización popular de las bases. El mensaje de la elección de hoy es que las bases hacen lo que quieran. Atlántico es el mejor ejemplo. Sí, Atlántico es dominado por el gobierno Char, Vargas Lleras es su capital, y Atlántico votó Petro. Entonces, pero no, sí, Atlántico votó Petro, las bases, pero las bases de Germán Vargas votaron por Duque.
Está claro, en 145.000 votos obtuvo Duque. Algunas Obtuvo por Duque, Petro. 145.000. También, algunas por Petro. No, por eso estoy hablando. Las estructuras, estructuras, hay unas estructuras que votaron por Petro, pero las estructuras que tenía Germán, es claro, lo digo por las elecciones, sí. es claro, porque por la votación de Iván Duque, es claro que votaron por el señor Iván Duque, que eran de Char. Si Petro es presidente, la izquierda colombiana está escribiendo un nuevo capítulo en la historia. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿la izquierda colombiana va a perder la oportunidad de reescribir muchos elementos de la sociedad colombiana por primera vez después de 40, 50, 60 años de una historia trágica, violenta, llena de muchas complicaciones, con 30 años de una democracia? ¿Lo va a perder para generar una agenda moderada, liberal? Yo no lo veo así. Yo lo veo eso. ¿Usted cree que se va a volver mucho más Claro, radical? Llámese, miren, Okay. de pronto el castrochavismo no sea el mejor ejemplo porque eso es una agenda y un desarrollo que se dio en la década de 2000 a 2010. Pero sí hay elementos económicos en la agenda de Rafael Correa, elementos de la definición del Estado y su papel. O sea, que ese temor al castrochavismo sí crees tú que es fundado. Yo creo que en parte sí lo es, sí. Laura. No, mire, yo lo que creo es que se corre el peligro de que si Petro gana terminemos como con la victoria de Trump, que Trump amaneció el otro día y no sabía, ni él se lo esperaba y no tenía cómo armar un gabinete. Entonces creo que el gran desafío de Petro es mandar señales sobre lo que sería su gabinete, porque creo que es lo que nos preguntamos, digamos, algunos es, bueno, ¿y él cómo gobernaría? ¿Con quién gobernaría? Porque le costó tener secretarios que le duraran en la alcaldía. Yo quiero saber qué ministro va a tener. Entonces él eso lo tiene que hacer a través de alianzas. Y esa es la importancia de la coalición, porque es en esas coaliciones que va a poder traer gente capaz de poder gobernar con él. Pero usted dice que solamente en esa coalición podrían entrar los liberales y no. No, yo no dije que podrían, yo creo que podrían entrar muchos, pero realmente la única alianza que la veo fácil, que la veo posible, que la veo rápida de sacar, es con los liberales. Dos, el tema que tú decías de Vargas Lleras, yo insisto, creo mucho más lo que plantea Luis Ernesto. Yo no veo hoy en día a Germán Vargas Lleras, a nadie en capacidad de decir que puede entregar su votación a alguien y negociar. Porque si uno está de candidato y ve la falta de disciplina que hubo de los partidos en esta elección, negocia uno a uno con cada congresista y no se va a poner a desgastarse con candidatos. Pero además te digo, Laura. Quiero decir una última cosa que me parece importante, porque yo sí no quiero caer en esta satanización de Petro. Yo, la verdad, es que creo que hay algo que tenemos que ser honestos y quizás y es que hay un problema de clase en la lectura de la alcaldía de Petro. Porque a mí me llama mucho la atención que sacó un 30%. Y aquí, todos lados, en todos los programas de opinión donde yo voy, dicen que es el peor alcalde que tuvo Bogotá. Pues hay un 30% que lo sigue apoyando. Y cuando uno viaja por el país, por ejemplo, me llamó mucho la atención Valledupar. Porque Valledupar es partido exactamente igual que acá. O sea, los barrios de clase alta son Duque, los barrios más vulnerables son Petro. Entonces hay una lectura de clase a la cual yo creo que tenemos que todos tener algo de sinceridad nosotros y entender que como observadores estamos en un cierto lugar y interpretamos la realidad desde ese cierto lugar. Y creo que tenemos que tener algo de generosidad en los juicios y entender eso. Quizás sea una cosa muy obvia lo que digo, pero me parece... yo quiero decir estas cosas. Una cortica, o si no después de esta pausa, después porque es que nos quedan ya solamente 15 minutos y nos vamos. Volvemos después de esta pausa ya para las conclusiones finales. Muchísimas gracias. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación.
Vea la señal de Cable Noticias a través de los siguientes operadores: ETV, canal 254. Claro, canal 465. Claro, señal HD, canal 1465. Puerto Rico, canal 739. UNE, canal 190. DirecTV, canal 147 para Colombia. Canal 727 para Latinoamérica. Movistar, canal 416. Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición, ¿sabía usted que Colombia iba a ser la sede del Mundial de Fútbol en 1986? ¿Por qué Messi nunca va a ganar un Mundial? La historia del papá de James, quien ya jugó un Mundial en Rusia. Y por supuesto, las mujeres más bellas de Colombia y el mundo. Esto y mucho más en la gran edición especial de Soho sobre el Mundial de Fútbol. Soho, la revista no solo para hombres. Las ideas que se vuelven acciones llegan a Cable Noticias con el nuevo programa en vivo de Semana Sostenible. La discusión y el debate, personajes invitados, tips de consumo y todo lo que usted necesita saber sobre conciencia ambiental. Todos los viernes a las 8 de la noche por Cable Noticias. Un periodismo moderno, investigativo, que hace inmersión, no mide el peligro y tiene el compromiso de ayudar. Investigación, profundidad, crónicas y reportajes en Testigo Directo. Historias diferentes. Testigo Directo por Cable Noticias, 24 horas de información. En todas las regiones, Cable Noticias es Colombia. Este y todos los fines de semana, entérate de lo más reciente del mundo de la tecnología, aplicaciones indispensables para tu teléfono, sitios web de utilidad, los más recientes lanzamientos, curiosidades científicas y alertas de seguridad. Eso y más en alta densidad. Este fin de semana en Cable Noticias, 24 horas de información. Día a día, el mundo produce hechos noticiosos que marcan la historia del planeta. En Hoy en el Mundo, los registramos, los analizamos, para que usted esté bien informado. De lunes a viernes, a las 7 p.m., por Cable Noticias, 24 horas de información. Durante los últimos 5 años, Cable Noticias y la revista Semana nos han traído día a día, en vivo y en directo, el análisis, el debate y la opinión de los temas más relevantes del acontecer nacional e internacional en su programa Semana en Vivo, con invitados de primer nivel y amplio reconocimiento, quienes bajo sus diferentes puntos de vista nos permiten entender la noticia a plenitud. La corrupción da estatus, esa es la realidad de hoy de Colombia. El señor Álvaro Uribe Por habla con todas fuerza. estas razones, Semana en Vivo se ha convertido en el programa de opinión de mayor crecimiento en la televisión colombiana. Todos los días de 8 a 9 de la noche por Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Bueno, ya vamos llegando a las conclusiones, que son, yo creo que los más importantes. Y Ariel tenía una. Mira, a ver, sobre este tema de Gustavo Petro, presidente, si se llega a dar.
yo te voy a decir estas 3 cosas. 1, yo, como lo escribiste tú en tu columna hace unos días, yo no le tengo miedo a Gustavo Petro. Yo creo que no tiene nada de castrochavista. Cualquier analista que quiera profundizar, si lee las propuestas de Gustavo Petro, son los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Casi es que son calcados. A mí lo que me arraiga es que nadie lo haya acusado de plagio. Pero es casi que son las... Entonces, pedir energía renovable, pues eso no tiene ningún delito, derecho a minorías sexuales, etc. Entonces, yo no le tengo miedo. Aquí no hay ningún castrochavismo. Creo que no tiene la capacidad para hacerlo. Segunda cosa, pero a veces las cosas no importa lo que son, sino lo que parecen ser. Y creo que Petro sí carga con un lastre, con ese fantasma de Venezuela que recorre todo el continente. Si tú miras a Andrés Manuel López Obrador en México, ahora que van para elecciones, es exactamente pero lo mismo. Va a ganar. Va a ganar. Pero, entonces, la pregunta es, ¿cómo Petro en 20 días tiene para zafarse de eso? Lo veo difícil. Mi único temor en una presidencia de Gustavo Petro son los primeros 6-7 meses, el primer año de ingobernabilidad, porque aquí sí es un choque con, digamos, con ese Congreso, sí es un choque con las élites bogotanas, con las élites regionales, y él va a depender mucho, y creo que esto es lo importante, lo que dice Laura, es cómo arma su equipo, cómo lo presenta al país y qué niveles de estabilidad le da. Y la única forma, vuelvo a repetir lo que dije sobre Ollanta Humala y Keiko en su momento, es que muestre una hoja de ruta que deje tranquila a las personas. Pero, digamos, el miedo, el castrochavismo, a mí me da risa, ¿no? Digamos, no me causa ningún impacto, pero hay mucha gente que lo cree. O sea, hay muchísima gente que lo cree. Ingresamos a la OCDE, es lo menos castrochavista que se puede uno imaginar. O a la OTAN. No, por eso, a la OTAN. No, pero ingresamos también a la OTAN, que me pareció sorprendente. Es un modelo de políticas públicas austeras, incluso de recorte en algunos casos de política social. O sea, todo lo contrario al castrochavismo. Pero él tiene que vender una nueva imagen. Y es muy difícil en 20 días, digamos. Sí. No, aunque lo ha venido haciendo con éxito en los últimos 3 meses. Yo le digo, en términos de desinstitucionalización del país, en términos de instituciones, puso más en riesgo el uribismo de lo que ha puesto el petrismo en Bogotá. ¿En qué se metió Petro con las instituciones? ¿Se metió con la policía en Bogotá? ¿Hubo algún choque, Ariel, con la policía en Bogotá? ¿Hubo algún choque en un cambio drástico de finanzas en Bogotá? Choques que ha tenido la policía con Peñalosa. Exacto, no ha habido un detrimento institucional en Bogotá. O sea, lo que se le dice a Petro es el tema de las basuras, pero el tema de las basuras, hasta el día de hoy, no han logrado. El último proceso penal que estaba en marcha lo acaban de cerrar. O sea, sin levantamiento de cargos, sin nada, o sea, lo cerraron. O sea, lo único que hay para decir Petro desinstitucionaliza es las basuras. Y fíjense que con el uribismo hubo mucho más riesgo. Pero no será también porque el país no está acostumbrado todavía a ver, esta es la primera vez en 30 años, casi que en 40 años, que hay un candidato que pasa, o sea, que hay un candidato de izquierda que se vuelve alternativa. Claro, pero ¿sabe lo que me parece más interesante? Es la primera vez. Claro, pero no ¿sabe lo que me parece más todavía interesante, María Jimena? Es por qué Colombia llega siempre tarde a todo. Porque cuando toda América Latina estaba en la ola de la izquierda, aquí estábamos en la derecha. Cuando América Latina ya se volteó otra vez el péndulo a la derecha, aquí por primera vez la izquierda puede ganar. O sea, eso me parece una pregunta interesante. ¿Por qué Colombia siempre va como atrás de los fenómenos? Porque había una guerrilla que se llamaba las FARC, que ya no está en este momento. Pero a propósito del temor, lo que decía anteriormente, Petro, para hacer la reforma rural integral, para hacer unos cambios en materia tributaria más progresista, no necesita una constituyente. Los que necesitan una constituyente son los uribistas, que quieren echar para atrás un acuerdo que está anclado en la Constitución y que implicó bastantes actos legislativos y reformas constitucionales, que quieren reducir el tamaño del Congreso y se sabe que eso únicamente se puede por la vía de constituyente. Y lo más grave, que quieren unificar las Cortes, lo que eso acarrea obviamente en materia de reversa de derechos. Entonces, a mí, si se trata de desinstitucionalizar, pues me da pánico el uribismo. Ellos sí que tienen un expediente de desinstitucionalización que todo el país debe recordar en este momento. ¿Tú qué opinas? Yo creo que el solo hecho de estar discutiendo esto no solo confirma lo que hemos debatido aquí, es decir, hay elementos de miedo,
Y la pregunta que le queda a la gente allá afuera es, ¿en qué cree? O sea, en 3 semanas los colombianos tienen esa oportunidad de pensar en un miedo desinstitucionalizador de Uribe, que para muchas personas es muy abstracto y es un tema que choca con la percepción que los colombianos tienen. Es decir, al menos hay una diferencia de 20 puntos entre el tamaño del antiuribismo y lo que Uribe de alguna manera saca en votos, o lo que el uribismo en vista de Duque saca en votos. Entonces, ¿cuál de los dos temores es más entendible para la gente? Porque no te entendimos. Estamos hablando de... Porque fíjate una cosa, Uribe sacó, y esto es un tema muy interesante, este uribismo, si bien es cierto, pues está pletórico hoy porque pasó a segunda vuelta y está en primera posición, no es el mismo uribismo del 2002, no pero ni siquiera es el mismo uribismo de de la elección de 2014. ¿Por qué lo digo? Ni siquiera de la elección de la primera elección parlamentaria, cuando el presidente Uribe se presentó como senador. La última elección, que fue el 11 de marzo, sacó 800.000 votos, 860.000 votos, casi que 500.000 o 600.000 votos menos que las que había sacado en las pasadas elecciones parlamentarias. Entonces, estamos ante un nuevo fenómeno que puede no ser parecido al fenómeno del uribismo, sino que tú dices que es una especie de duquismo que tiene la primera cara es Duque y la segunda cara es Uribe, y no al contrario. Sí, yo veo un cóctel ahí, es decir, hay una serie de personas... Pero no es lo más... a lo que te estoy diciendo es que de todas formas hay algo que reflexionar. Y la pregunta va para Duque, para los que van a votar por Duque, y que me imagino va a ser, si las encuestas dicen la verdad, va a ser el próximo presidente. ¿Ese uribismo va a ser el mismo uribismo o qué va a pasar con ese uribismo? Yo creo que no es el mismo, pero entiendo las razones por las cuales muchas personas piensan que es el mismo. Porque es que si ese uribismo no es el mismo, pierden. Entonces, sí, o sea, la gracia del anti es poder uno definirlo. Entonces, voy a expresar mejor mi idea anterior, que seguramente la dije muy confusamente. ¿Cuál de los dos miedos es más creíble? ¿Cuál de los dos miedos es más tangible? ¿Cuál de los dos miedos la gente come en carne y hueso con él? Yo lo que siento, desde el punto de vista analítico, es que el petrismo, el antipetrismo, el miedo a Gustavo Petro, es más tangible y real para la sociedad colombiana. Yo no me inventé eso, así es la sociedad colombiana, que el miedo al uribismo. De hecho, pienso yo, y esto sí ya es materia de discusión, que lo que ha pasado con el Centro Democrático, lo que ha pasado con Duque, toda esta cosa de los últimos 6 años ha suavizado la imagen de ese uribismo que, coincido con Laura, la mitad de los colombianos tenía una percepción negativa de desinstitucionalización, mucha preocupación. ¿Tú crees que eso ha cambiado? Yo creo que que ellos han sido exitosos en suavizar esa imagen, y que por eso llegan a 40 o a 39 cuando tuvieron 29 hace 10 años. Yo quiero contestar algo ahí. Creo que eso es lo que está con esto termino, Laura. Creo que eso es lo que está en debate, y me explico, y aquí me estoy haciendo como una lanzada al agua porque yo considero que ahorita comienza una nueva campaña, una campaña completamente diferente. Totalmente distinta. Pero las encuestas anteriores mostraban a Duque un poquito más, como unos 14 puntos o algo así, por encima de Petro. Creo que esos 14 puntos... Pero escenarios de segunda vuelta de las encuestas daban una diferencia de 6 puntos entre Duque y Petro, la última Gallup que publicó Semana justamente. Estaban marcando una diferencia de 6 con Fajardo y esto se volvió a barajar. Sí, se rebaraja, claro. Pero lo que digo es, hoy yo creo que es equivocado pensar que la brecha está en los 15, 14 puntos que puede haber entre Gustavo Petro e Iván Duque. Hoy tenemos que ver la fotografía de 9.800.000 votos por Fajardo de la Calle, que fue muy pequeña la votación, y Petro, que representan fuerzas del sí, fuerzas de la política alternativa, fuerzas más progresistas sin duda alguna, y el uribismo, que tiene hoy el 39%. Porque yo no veo tampoco a la gente de Vargas haciendo ningún acuerdo. Yo creo que ese voto queda libre, así que si logra este grupo
una alianza, una unión en torno a una alternativa y con el candidato que le tocó, que fue Gustavo Petro, que seguramente le hubiera ido mejor con Sergio Fajardo y hubiera logrado aglutinar más personas y generar menos rechazo. Pero si logra una alianza, ahí hay 9.800.000 votos con los cuales pueden ganar la segunda vuelta. Yo lo que quería, digamos, decirle a Pacho es lo siguiente. Pacho dice, bueno, yo siento que el miedo al petrismo es más tangible que el miedo al uribismo. Eso fue lo que planteaste. Y yo creo que las estrategias del uribismo han sido más efectistas, han logrado más efecto que las estrategias del petrismo. Y quiero dar un ejemplo. Para mí es claro que el uribismo desinstitucionalizó más de lo que Petro desinstitucionalizó en Bogotá. Es más, yo creo que Petro no desinstitucionalizó en Bogotá. Que le gusten a algunos sus políticas o no, es otra cosa. Pero no creo que haya actuado en contra de las instituciones. Lo que sí creo que el uribismo hizo. El uribismo sí actuó en contra de las instituciones. ¿Cuántos están presos? Modificó la Constitución para reelegirse. ¿Cuánta gente tiene presa? ¿Cuántos cortes ha chuzado? Pero ¿por qué pasa eso, Laura? Pero ¿por qué lo que dice Pacho es cierto? 10.000 hombres colombianos fueron asesinados en falsos positivos. Exacto. El señor el presidente Uribe, que es hoy senador, tiene toda clase de investigaciones. La última salió en el New York Times. Pero eso no está afectando lo que dice Pacho. Pero le voy a decir una cosa, porque yo sí creo que es verdad, que el miedo al petrismo pesa más, porque el petrismo no ha sabido, la izquierda, traducir estos hechos en miedos. Yo empecé diciendo este programa diciendo, yo creo que no hay que tenerle miedo a ninguno de los dos, ni que vamos a estar en guerra el otro día que asuma Duque, ni que Petro nos va a llevar a Venezuela. Pero creo que las estrategias que ellos tienen que aplicar para crecer no les queda más que recurrir al miedo. Y el petrismo, la izquierda, no ha sabido traducir estos hechos espantosos en miedos para la gente. El falso positivo no lo han podido traducir en un miedo. Mientras que la derecha sí todo lo sabe traducir en miedo de manera muy, muy efectiva. Y les planteo el tema de los aguacates. Petro dijo algo absolutamente sensato. Cualquier economista sensato sabe que hay que diversificar la economía, aparte de algo que se viene haciendo desde hace muchos años. Llevamos una década diversificando la economía. Petro plantea algo sencillo, algo absolutamente sensato, que es, no podemos depender de la renta petrolera. Miren lo que pasó con los precios del petróleo. Un país no puede depender del precio del petróleo. Hay que apostarle al campo. Y le sacan el tema del aguacate como si eso fuera la cosa más ridícula del mundo, cuando lo que dijo fue una cosa sensata, absolutamente sensata, y lo tradujeron en un miedo. Ahora vamos a reemplazar las rentas del petróleo con las rentas del aguacate, que no fue lo que dijo Petro. Entonces, eso se tradujo en un miedo. Mientras el petrismo no pueda traducir estos temas de desinstitucionalización del uribismo en miedos, obviamente va a ganar. Mire, María Jimena, hay una cosa muy sencilla por la que este tema del antipetrismo pesa mucho más y el tema de la gente va a salir a votar con miedo el 17 de junio y a ver cuál miedo gana más. Y es una cosa muy sencilla y es que, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, aunque sé que me van a moler en redes. ¿Por qué? Yo creo que Petro representa un país del futuro al cual mucha de esta sociedad no le gusta ese cambio. Aquí siguen pensando que es mejor la mujer en la casa y para la cama, pero que no trabaje, que los gays son enfermos, que si hubo que matar colombianos para hacerlo pasar por guerrilleros, que eso tocaba hacerlo. Es decir, aquí hay gente que quiere conservar el statu quo porque el mundo está cambiando. Y esa gente seguramente va a ganar en este miedo. Pero este país sí está cambiando, lo de Fajardo y lo de Petro. Y en 4 años lo vamos a ver. Y nos va a tocar aguantarnos este brutal retroceso. Porque estamos todavía en una generación que tiene miedo. Ahí no hay que olvidar que este país normalizó la violencia. Sí. Entonces, ese proceso de cambio, pero esto comenzó a cambiar. El mapa político de hoy es una muestra de cambio. Así que ese miedo es sencillamente por eso. Pero, por ejemplo, muchos de los colombianos, entre esos yo, que creamos en un cambio, sí creemos que eso del pasado es peor que cualquier escenario del futuro. Bueno, fíjese, eso es parte de la discusión. Yo creo que se nos está acá. No, todavía tenemos 1 minuto más. ¿Alguien quiere
Yo quería hacer esa pregunta cogiendo un poco la última ola que está planteando Ariel. Es esa pelea que va a haber entre la gente que quiere el cambio, que no necesariamente son de, digamos, no necesariamente va a ser solamente un tema social, sino que es realmente gente que quiere en varios estratos un cambio y otra gente que quiere el statu quo. ¿Esa es la pelea que vamos a ver? Yo creo que hay diferentes grados de cambio. Es decir, creo que parte del votante uribista puede cumplir con la descripción que acaba de hacer, digamos, muy generalmente Ariel, pero creo que hay otra que no. Y ese es el tema. Mientras los opositores a Uribe sigan pensando que ese es el bloque entero del uribismo, el uribismo seguirá consiguiendo muchos más votos. Creo que hay una combinación, así como hay conservadores de un lado, hay conservadores del otro. O sea, es un poco más complejo. Cuando se define así, la gente que no entra en ese estereotipo rechaza esa acusación. Y yo pienso que eso es lo que ha hecho que el candidato Iván Duque logre coger 10 puntos más porcentuales, no de votos, 10 puntos más porcentuales en el 2018 de lo que Oscar Iván Zuluaga, 100% uribista, hizo en el 2014. Yo creo que sí les ha funcionado tener esa figura burlesca, juguetona, que canta vallenatos, que hace la 21, y para lavarle la cara a una clase política absolutamente cuestionada, con procesos en la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes, con problemas de personajes cuestionados por corrupción como Alejandro Ordóñez, que está destituido de la Procuraduría por corrupto. Entonces, si logran seguir vendiendo esa imagen de que es que Duque es realmente algo nuevo, pues podrán engañar unos cuantos incautos que hoy, que quieren cambio, ven de pronto en esa figura el cambio. Pero detrás de eso hay más de lo mismo, son los mismos con las mismas. El verdadero cambio está en la política alternativa y son los millones de votos, casi 10 millones de votos que obtuvieron Fajardo y Petro, y es una ciudadanía más informada, una ciudadanía que vota libremente, más educada, y es el futuro de Colombia. Vamos a seguir creciendo en necesidades básicas satisfechas, vamos a seguir creciendo en nivel educativo y vamos a seguir creciendo en acceso a la información, y eso va a reflejarse, como lo vimos hoy, en voto libre, voto informado, voto a conciencia, no por las casas políticas, sino por las causas políticas. Bueno, yo creo que ya terminamos. Ustedes... Yo creo que hacemos... Ay, perdón. Un comentario adicional, y es que, fíjese una cosa, María Jimena. Ordóñez dice, más valores, menos condones. Es decir, ya hasta niegan el uso del condón, el señor Ordóñez, que está en la campaña de Duque. A esto que es lo que yo me refiero entre statu quo y cambio. Dice que hay una sociedad que le movieron sus cimientos éticos y morales. Y eso tiene un costo. Y digamos, claro, no todo el uribismo es eso. Te estoy de acuerdo, Pacho. Pero eso es lo que al final va a terminar tirando más. Porque hay mucha gente que le tiene miedo al cambio. Yo quería cerrar con ganadores y perdedores de la jornada. Creo que ganadores, la participación. Duque, obviamente, pero Petro también ganó. Porque que la izquierda haya entrado en una segunda vuelta es una victoria, Perdedores, creo que la maquinaria, creo que el mensaje que se mandó con Vargas Lleras es absolutamente contundente, y perdón, el Partido Liberal. Los partidos en general y César Gaviria. Y César Gaviria, finalmente César Gaviria. Las castas políticas, yo creo, las castas políticas, encabezada por César Gaviria. Sí, las castas políticas, pero bueno, también Germán Vargas, perdedores, también, claro, uno de los grandes... La gente se hartó de los ungidos, de los que se pero sienten con fíjese, derecho quiero comentar algo sobre eso. Pero fíjese que esto es increíble, que es la primera vez que estamos diciendo eso. Es la primera vez que estamos diciendo que alguna maquinaria perdió. Miren, yo honestamente, digamos, yo no creo que las maquinarias hayan sido derrotadas. En la campaña presidencial, y voy a explicar por qué. Sí, ustedes tienen razón. Hay unas evidencias cuantitativas, numéricas que desafían esa tesis. Nos vemos en octubre del 2019 y vamos a ver esas maquinarias otra vez. Las maquinarias siguen vivas, lo que pasa es que no se movieron. Yo en eso sí te doy la razón. Por eso están derrotadas, si no se movieron es porque están derrotadas, no tienen cómo moverse y saben que a pesar de... una derrota para Germán Vargas? Para Germán Vargas, no, pero la maquinaria... Pero para las maquinarias de todos los partidos en general. Siguen vivas. Otra cosa, mira, nunca nadie, o sea, al menos yo nunca pensé que a punta de maquinaria alguien gana presidente. Eso nos tocó a nosotros hace 30 años o hace 20 años, pero nunca hoy.
Es que ni siquiera... Pues Germán Vargas sí pensaba eso. Por eso, y se equivocó. En eso tienen razón, pero... Y no lo digo contento, simplemente lo digo porque no me parece que el análisis le va a generar de pronto a la opinión pública la idea de que las maquinarias políticas ya se desaparecieron simplemente porque Germán Vargas Lleras perdió. Yo sí creo que pero todos están en absoluto deterioro y tienen los meses, años contados entre más educadas te Colombia. Verdaderamente me gusta tu optimismo. Yo la verdad creo que falta un poquito más. Pues hay que derrotarlas, no solo optimismo, hay que derrotarlas en segunda vuelta. Hay que derrotarlas todavía. Bueno, esa es parte de la discusión. De todas formas, ¿quién se iba a imaginar que en un país íbamos a tener primero un candidato de izquierda por primera vez pasando a una segunda vuelta, la primera vez desde el Frente Nacional y ciertamente primera vez desde que hay segunda vuelta? Pero segundo, lo más importante es que el candidato favorito que iniciaba, o los dos candidatos favoritos que se iniciaban, uno que tenía maquinarias y otro que no, que es Germán Vargas y Sergio Fajardo, no terminaron siendo los que ganaron en esa primera vuelta. Y es interesante ver cómo surge dos partidos o movimientos que los dos suman casi 9 millones de votos y son partidos que por primera vez, o agremiaciones o agrupaciones que están liderados por personas que apelaron siempre al voto sin clientela, cosa que tampoco había pasado realmente en ninguna campaña presidencial. Nos veremos después de pronto en la segunda, pero por lo menos en esta primera eso fue cierto y de eso tenemos que dar fe a todos los colombianos de que hay detrás de todo eso un país nuevo que se está expresando en las urnas. 19 millones de colombianos fueron a votar. Es el primer resultado del acuerdo de paz, una mejor democracia. Impresionante, es impresionante. Los espero mañana con otro análisis de Semana en Vivo, aquí como siempre. Y muchísimas gracias a ustedes. Los espero después, en la segunda vuelta, otra vez. Aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Bueno, espero gracias. que haya tantas noticias buenas como las y no tan buenas como las que hubo en esta primera vuelta. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.